Pues buenos días. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde el inicio de este ciclo de talleres, del que hoy impartimos el número 8. Y daros igualmente la bienvenida a los que lo hacéis por primera vez, a los que os conectáis por primera vez a este ciclo. Para estos últimos, que no me conocéis, me voy a presentar evidentemente. Soy Mariló Galán, la responsable del Plan de Comercio Minorista en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad organizadora de este ciclo de 24 webinars. Están todos dedicados al pequeño comercio y a los emprendedores del comercio. Y bueno, como repito en cada uno de los talleres, la verdad es que nos satisface muchísimo la aceptación que tiene por vuestra parte y podemos decir que hoy por hoy somos un referente en el sector. Estamos dando estos talleres desde el año 2012 y durante este periodo la verdad es que hemos intentado ir adaptando a los nuevos tiempos, a las últimas novedades y tecnologías y en resumidas cuentas daros una respuesta acertada a las necesidades vuestras reales. De acuerdo al convenio de colaboración suscrito este año, el 2022, entre la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de España, las actuaciones del programa de comercio minorista, en cuyo marco se recoge este ciclo de talleres, están financiadas en su totalidad por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la Secretaría de Estado de Comercio. Como dije antes, este es el 10º año que las cámaras de comercio participan en este programa y Andalucía cuenta en esta edición con una dotación presupuestaria de 681.116 euros. Con este presupuesto pues, se van a realizar diagnósticos de innovación comercial personalizados, se van a llevar a cabo actuaciones de dinamización en los centros comerciales abiertos de Andalucía y se van a impartir talleres de capacitación para la mejora en la gestión del comercio minorista. Es en este contexto donde tiene lugar este completo ciclo de talleres online que hoy nos ocupa y cuyo objetivo es incentivar y mejorar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes materias estratégicas. Todo ello va a permitir ser más competitivo y mejorar, por tanto, las ventas de vuestros comercios, que es de lo que se trata. De estas acciones se van a beneficiar más de 7.000 comercios andaluces. También quiero hacer mención a la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía para el desarrollo de estas actuaciones, cuyo fin último, como vengo diciendo, no es otro que el beneficio de nuestros comerciantes. Este taller, que hemos llamado Cómo afrontar las críticas sin salir dañado y que tiene como objetivo conocer el poder de la escucha activa, comprender el uso de las herramientas al servicio. No, Mariló, disculpa. Perdón. Me he confundido. Has dicho el último, por eso. Me vaya a disculpar. Vale. Aprenda a gestionar la experiencia de tus clientes. Me vaya a disculpar. El taller va a ser impartido por Reyes Puello, a quien ya conocéis del anterior que acabo de decir. Ya este es el tercer taller que imparte con nosotros. Es consultora para el cambio de personas y organizaciones, licenciada en Derecho, experta agente de igualdad desde 2009 y formadora especialista en comunicación, género, recursos humanos y ventas. Con más de 25 años de experiencia en formación y desarrollo de competencias, ha desarrollado programas para mejorar la calidad en la atención al cliente para organizaciones como el Ayuntamiento de Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Pomodoro Franquicia, Nembu Gourmet o APES en Sevilla. Hecha la presentación, deciros que podéis hacer la consulta que consideréis necesaria a través del chat y Reyes pues, va a contestar a todas las que el tiempo nos permita y a las que no, pues se intentará dar respuesta con posterioridad. Igualmente os vamos a enviar una breve encuesta de satisfacción, es muy sencilla, no os va a quitar más de un par de minutos y la verdad es que a nosotros nos viene muy bien para saber cuáles son vuestras necesidades reales. También la pregunta que soléis hacer siempre, y que los que nos acompañáis todos los talleres ya la sabéis, pero para los nuevos, deciros que el taller a los que nos acompañáis durante su
su impartición, os lo vamos a mandar. Os mandamos un enlace donde podréis acceder de nuevo al taller y, bueno, hacer las consultas o ver lo que no os haya quedado claro, en fin, volver a tenerlo a vuestra disposición. Para los demás, para los que no nos acompañan, pues sí, lo colgaremos en nuestro portal de comercio, pero será en el mes de noviembre. También a los que estáis cada día en este ciclo y cuando finalice, si queréis un certificado, desde aquí nada más que tenéis que solicitarlo y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio pues os lo dará. No os quito más tiempo, lo que siempre digo, os pongo las cámaras de comercio a vuestra disposición y doy paso a la ponente, esperando que este taller sea, como siempre, de vuestra plena satisfacción y que le saquéis la máxima utilidad posible. Muchas gracias a todos por acompañarnos un día más y cuando quiera, Reyes. Muchas gracias, Mariló, por tu presentación. Y bueno, vamos a empezar este octavo taller, ¿no? Como decía Mariló, dentro del ciclo, para mí es el último, ¿verdad? Es el tercero de los tres que he tenido en esta edición, pero bueno, estoy segura que volveremos a vernos. Os doy la bienvenida a todas las personas que estáis esta mañana acompañándonos en directo en esta sala virtual. Bien, el tema que nos ocupa hoy realmente es un poco el cierre, por decirlo de alguna manera, de todo lo que hemos estado viendo en esos otros dos talleres, ¿no? El que comentaba Mariló, de cómo salir, cómo afrontar las críticas sin salir dañado, ¿no? O el primero también que hicimos acerca también de parte de esta experiencia del cliente, ¿no? Para saber si dejábamos huella en él o en ella, ¿no? Bien, hoy voy a tratar de cerrar aprendiendo, intentando mostraros algunas claves, ¿no? Sobre cómo aprender a gestionar la experiencia del cliente. He considerado oportuno no meterme en asuntos que tienen que ver a lo mejor con un seguimiento de la tecnología, porque dentro del programa he visto que tanto se han impartido como, bueno, se pueden impartir algunos talleres específicamente de este asunto, ¿no? Estoy hablando de cómo monitorizar o monitorear sería la palabra, esa experiencia del cliente, y en ese sentido ahí pues voy a entrar poco, pero sí que voy a centrarme sobre todo en cómo podemos crear la mejor experiencia del cliente desde ese acompañamiento, ¿no? Desde ese estar a su lado, ¿no? Y para eso, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es pensar en esto que tengo en la mano, ¿vale? El cliente vive, piensa, siente, ¿verdad? Y nosotras y nosotros desde nuestros comercios deberíamos de ser capaces de lograr cómo vive, cómo averiguar cómo vive, cómo piensa, cómo siente, porque de esta manera seguramente vamos a tener más claro cuáles son esos hábitos de consumo, esos hábitos de compra, y ese conocimiento será lo que nos van a permitir, mediante el uso de herramientas apoyadas en tecnología más sofisticada o tan poco sofisticada como pueda ser un Excel o una libreta, ¿verdad? Nos van a permitir poder ofrecer la mejor experiencia del cliente. Pero tenemos que poner al cliente y sobre todo a su corazón en el centro. ¿Por qué? Porque el cliente siente, y ya sabemos el poder que tienen esas emociones a la hora de decidir una compra. Bien, dicho esto, ahí tenéis en la pantalla los objetivos que tenemos hoy por delante, que es un poco aprender a co-crear, ¿no? Vamos a ver qué es esto de co-crear, ¿no? Esto es un verbo que, ¿quién se lo ha inventado? Reyes no se lo ha inventado porque ya lo he escuchado en otra ocasión, ¿no? Pero esto de co-crear, ¿de qué va, no? Bueno, pues vamos a ver exactamente esto de qué va y cómo podemos co-crear, que ya os digo yo que tiene que ver con una creación conjunta, ¿verdad?, de la experiencia de tus clientes. Por otra parte, vamos a conocer cómo podemos atenderle. Ya hemos visto algo, ¿verdad?, en otros talleres. Hemos visto que esa atención CAC,
¿os acordáis, no? Con conciencia y coherencia, pues es un básico, ¿no? Que tenemos que tener. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más cómo podemos atenderle. Y por supuesto comprender pues qué herramientas nos pueden servir para poder reconocerles, ¿no? Herramientas tan importantes y poderosas como puede ser la escucha activa o la empatía, o también otro tipo de herramientas en las que nos podemos apoyar, que están incluidas, por ejemplo, en el primer apartado del programa, que es el mapa del viaje del cliente. Lo he dicho en español porque vais a ver por ahí el Customer Journey Map, ¿vale? Pero realmente estamos hablando de lo mismo, el mapa del viaje del cliente. Hablaremos también de la importancia de conocer los hábitos de compra y os he traído aquí una matriz que esto quizás os pueda interesar acerca de 4 estilos básicos de personalidad que normalmente vamos a poder identificar en las personas, no solamente en los clientes, ¿no? También en las personas que nos rodean, pero para que conozcamos un poquito cómo son cada una de esas personalidades y sobre todo aprender a saber cómo atenderles, teniendo en cuenta que vamos a saber qué hay detrás, ¿no? De esa pregunta que a lo mejor se formula vía online o directamente en tienda, ¿no? Bien, hablaremos también de aprender a comunicarte con el cliente. Y aquí voy a ser un poquito persistente. Seguramente os contaré cosas que ya sabéis, pero esta mañana voy a hablar de kinesia, voy a hablar de proxemia, porque todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues básicamente porque si no dominamos el arte de comunicarnos bien con el cliente, pues va a ser muy difícil que podamos superar las expectativas. Honestamente, no os voy a engañar, no vamos a poder superar las expectativas si no estamos comunicándonos bien. Esa es la primera, ¿no? Y el último punto tiene el corazón que yo le llamo, ¿vale? De esa comunicación, que es precisamente la escucha activa, ¿no? La escucha activa, cuando nosotros estamos con nuestra escucha, como yo digo, en on, estamos justamente activados para poder ofrecer la mejor versión de nuestro cliente, porque estamos pensando desde su perspectiva y estamos escuchando. Bien, ¿por qué hablamos hoy de co-crear la experiencia del cliente? Bueno, para empezar, co-crear, ya os lo desvelo, si alguien tiene alguna duda, esto de co-crear, ¿de qué va? Pues esto va de crear de la mano con otra persona, ¿vale? Así, simple, menos es más, ¿vale? Y co-crear quiere decir crear de la mano con otra persona. Bien, esto es otra forma de gestionar la experiencia del cliente, porque indudablemente el mundo ha cambiado. Y si el mundo ha cambiado, la atención del cliente también, como os recuerdo aquí en esta pantalla, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a co-crear? Pues mira, lo que vamos a hacer cada uno y cada una desde nuestro negocio será activar un proceso creativo, activo, que está basado en la colaboración del cliente, que ahora os explicaré cómo el cliente va a colaborar conmigo para que yo le pueda generar la mejor experiencia. ¿Esto qué es? ¿No? Esto parece que va de pócima, ¿no? Bueno, pues esto no es ningún cuento ni ninguna pócima. Esto va fundamentalmente de poner la escucha activa en on y por todos los medios disponibles y por los que yo pueda disponer, tratar de cumplir mi objetivo. ¿Y cuál tiene que ser mi objetivo? El que tenéis en la pantalla. Conocer las necesidades, las motivaciones y los deseos del cliente, pero ojo, desde su perspectiva. ¿Cómo puedo lograrlo? Bueno, pues ahí tenéis un apunte, ¿no? Con una fotografía. Hay que recoger información, porque claro, si no recogemos la información, después, ¿cómo vamos a poder preguntarle, ¿no? Necesitamos preguntarle, necesitamos hacerlo por las distintas vías que tengamos, ya bien sea por web, bien sea si hago una publicación en redes, en Instagram, por ejemplo. ¿Lo comprarías rojo o verde? ¿Preferirías tal? ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto estas preguntas? Yo tengo que conocer exactamente qué es lo que el cliente está esperando. Y por supuesto tengo que procesar esa información, porque si no la proceso no voy a poder ayudarle. La calidad del servicio
en todo esto la tenemos que tener presente, porque ¿de qué depende realmente la calidad del servicio, ¿no? Porque la calidad es algo, dicen por ahí, fácil de ver pero difícil de explicar, ¿no? Bueno, sí, pero tiene mucho que ver con la percepción del cliente. Y lógicamente, si tú estás superando las expectativas que tienes, seguramente ese cliente va a sentir que está consumiendo un producto o un servicio de calidad. Por tanto, tenemos que considerar al cliente como nuestro aliado, ¿vale? Y no nuestro contrario, sino nuestro aliado. Por eso decía lo de ir al lado, nuestro aliado, para poder identificar cuáles son esos principales impulsores del compromiso. Porque nosotros buscamos una clave que es la lealtad del cliente. Nosotros necesitamos tener clientes. Esto es en cualquier negocio básico. Y por supuesto conservarlo. Para eso necesitamos mantener la escucha activa. Y esa escucha activa, además de esa atención que yo decía el primer día, consciente, con coherencia, con mis valores, con mi cultura, será todo eso, junto con la información que yo tenga cuando le pregunto al cliente, un cóctel o un proceso en el que voy a poder o me va a permitir superar esas expectativas del cliente. Cuando yo estoy solita o solito allí en mi comercio y digo, "Uf, y yo realmente, después de lo que me ha contado a mis reyes, ¿yo qué necesito para co-crear esa experiencia de compra única, ¿no? Que estamos hablando aquí, ¿no? De calidad alta, donde el cliente lo voy a fidelizar. ¿Yo qué necesito, no? Claro, me puedo preguntar, ¿necesito confianza? Pues ya te digo yo que sí, ¿eh? Por supuesto, porque si no creamos un clima de confianza va a ser imposible. ¿Necesito empatía? Por supuesto. ¿Cómo vas a escuchar activamente sin tener activada la empatía? Ya vimos, creo que el primer día, aquello de la diferencia entre empatía y simpatía, ¿os acordáis, no? Y por otra parte, ¿necesito comunicación? Pues claro que necesito comunicación, porque para crear con otra persona es inevitable la interacción. Y por tanto, en esa interacción, en el momento en que hay un flujo informativo bidireccional, estamos hablando de comunicación. Por tanto, resumiendo, lo que nosotros necesitamos es una estrategia que va a estar integrada por dos claves o dos elementos fundamentales, que uno sería esa atención que hablábamos CAC, ¿no? Atención consciente y con coherencia con nuestros valores, pero también necesitamos una información. Si no, no vamos a poder establecer esa estrategia. Bueno, pues lo que os quiero presentar ahora es ese Customer Journey Map o mapa del viaje del cliente, que sobre todo lo quiero presentar para que entendáis que es una herramienta valiosa, no, valiosísima, para poder obtener esa información que necesitamos y mejorar la experiencia del cliente en cada uno de esos puntos de contacto o momentos de verdad. ¿Os acordáis que estuvimos viendo en el anterior taller? Hablábamos de los momentos de verdad. Hoy hablaremos que es importante no solamente conocer lo que sucede ahí en los momentos de verdad, sino también, y hablando ya en plata y aterrizando el asunto, hablaremos de los puntos de dolor, porque los puntos de dolor, esa queja, esa reclamación, ese malestar, esa inseguridad del cliente se producen a menudo en cada uno, no en todos afortunadamente, porque entonces no venderíamos un caramelo, pero sí se producen en esos momentos de verdad. Bien, ¿qué es eso del viaje del cliente, ¿no? Del Customer Journey Map, ¿no? Que suena así como muy... Bueno, pues eso al final es una representación gráfica, ¿no? Es un dibujo, para aterrizarlo así a pie de calle, ¿no? Es un dibujo donde nosotros vamos a dibujar y a marcar todos esos momentos en los que el cliente, momentos de verdad, está sintiendo en esa interacción que tiene con nuestra marca, con nuestra tienda, con nuestro comercio. Y vamos a ver exactamente cómo va a ser en cada uno de nuestros casos personalizados. Bueno, tengo que deciros que un mapa de cliente puede ser muy complejo,
dependiendo de cómo sean las formas, ¿no?, en las que entre en el contacto. Porque claro, si yo lo que tengo es una panadería, me lo invento, ¿vale? Y el cliente exclusivamente entra en contacto conmigo porque abro la puerta y ahí hay un cartel que dice hay pan ecológico y el cliente entra, ¿vale? Si yo no utilizo redes sociales, que ya os digo que hoy en día es necesario utilizarla, porque si no estáis en la red, no estáis, ¿eh? Pero siempre digo lo mismo, ahí en ese caso solamente se está contactando con nosotros a través de ese momento que acude físicamente, ¿no?, a la tienda. Pero con el cliente omnicanal, esto puede ser mucho más complejo, porque puede, a lo mejor, en otro caso, lo que hablábamos en el taller, ¿no? Yo puedo buscar en internet un determinado producto, localizarlo en una tienda física, acudir a ella y desde mi teléfono hacer la compra online para ahorrarme la espera de la cola de la caja, ¿no? Es decir, ahí fijaros la cantidad de puntos de contacto que he nombrado en un momento, ¿no? Bueno, pues de todos ellos tenemos que obtener ese conocimiento, porque como os digo ahí, sin conocimiento y confianza no vamos a poder detectar cómo vive, cómo piensa, cómo siente, cuáles son las tendencias, cuáles son los patrones habituales, cuáles son los principales impulsores de la fidelidad del cliente. Y esto tenemos que averiguarlo nosotros porque no lo va a hacer nadie, no va a venir un ángel y nos va a regalar esto, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante por lo que os acabo de decir, porque cuando yo hago ese dibujo, yo puedo monitorear ese proceso o experiencia, ¿no? En primer lugar, ahí tenéis en el globo naranja, vamos a conocer los hábitos de la persona. Pero ojo, vamos a conocer los hábitos de esa persona desde la empatía, ¿eh? Sintiendo cómo siente esa otra persona. Por otra parte, con ese mapa también vamos a lograr evitar fugas que se producen en cada punto de contacto, ¿eh? Si yo no conozco, pues no sé a dónde voy, ¿eh? Sin embargo, si yo conozco, ya sé que hay esto que lo puedo evitar porque me estoy dando cuenta que está creando incidencias, ¿no? Por lo que sea. Porque he dicho que voy a enviarlo y he prometido que se envía en un plazo de 24 horas y estoy incumpliendo, porque luego no tengo proveedores que me permitan hacer eso, por lo que sea, ¿no? Generar también nos va a permitir generar relación con el cliente desde la adaptación. Cuando hablo de la adaptación, os decía en otro webinar que adaptarse es crecer con el cliente en tu negocio, ¿eh? Y ayudarle a él también a desarrollarle. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando tú te adaptas, va a ser mucho más fácil que el cliente, cuando llegue a tu comercio o entre en tu web, encuentre exactamente ese producto que está buscando, ¿eh? Porque ya nos hemos ocupado de conocer cómo se mueve. Nosotros, repito, necesitamos conocer cómo siente, vive y cómo percibe el cliente, ¿no? Ahí tenéis, bueno, este esquemita de Ibercaja que he incrustado ahí, simplemente para que veáis eso de la experiencia del cliente, ¿no? Porque ahora vemos por ahí muchos CX, ¿no? Y este Customer Experience, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto de CX, ¿esto de qué va, no? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Es una experiencia que empieza, pues, teniendo en cuenta toda vivencia, ¿no? Fijaros lo que es toda vivencia, ¿eh? Que tiene en relación con la marca, ¿eh? Luego también tenemos que mirar la necesidad o contexto que le lleva a relacionarse y el canal que elige. Y por supuesto, vamos a comprender también en esa experiencia cómo son el análisis de cómo son esas interacciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque según en esas interacciones el cliente viva, perciba o sienta, pues esto va a generar un recuerdo, ¿verdad? Porque no hemos hablado aquí hondo, tampoco da demasiado tiempo para hablar del poder que tiene el recuerdo, ¿no? Pero el poder que tiene el recuerdo, creo que hay algún webinar donde se habla de la imagen de marca, ¿no? Es porque se identifica inmediatamente con la marca y esto va a hacer que el cliente sea leal y por tanto logres no solamente fidelizar a tu cliente, sino también esa recomendación. Por tanto, nos va a ayudar a mapear, cuando yo estoy haciendo ese dibujo,
voy a mapear los puntos de contacto, lo que os decía, y los puntos de dolor, ¿no? Los puntos de dolor, un punto de dolor dice, es que aquí ha habido una avería cuando el cliente ha empezado a utilizar o ha conectado él solo a lo mejor el equipo que acaba de comprar, ¿no? Bueno, pues eso es un punto de dolor porque el cliente en ese momento su corazón está triste, enfadado, preocupado, dolido, defraudado, decepcionado. Bueno, anda que si sacáramos aquí la rueda de las emociones, no veas, ¿no? Pero está claro que es un punto de dolor y nosotros, como nuestros clientes esperan una experiencia completa y que sea coherente con lo que la imagen de marca que estamos dando, con los valores que tenemos en nuestra cultura, para eso necesitamos conectar con ellos desde esa forma consciente que yo os decía y con atención y coherencia, ¿no? Ser consciente significa mirar al cliente de frente y querer estar a su lado. Elegir querer estar a su lado, porque si no lo elijo, estaré en piloto automático. Y cuando estamos en piloto automático, ya os conté en el primer taller que va a ser muy difícil que estemos definiendo cuál es la huella que necesitamos o que queremos dejar en nuestros clientes. Bien, por tanto, no olvidar nunca que ese entorno de confianza que se va a generar en nuestro comercio lo vamos a conseguir como un paso previo para obtener esa información o ese conocimiento que necesitamos del cliente. Bien, tenemos entonces que hacer un dibujo, ¿no? Porque Reyes nos ha dicho que esto del mapa del cliente, del viaje del cliente, es un dibujo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, esto no va de coger pinceles, aunque hay gente que también lo hace, ¿no? Hay otras personas que también utilizan, a ver, no tengo ninguno por aquí, sí, utilizan también los POSIT, ¿no? Y ponen en su mesa y empiezan a mapear. Dicen, a ver, aquí entra en la web, aquí tal, ¿no? Y van anotando en cada uno de los POSIT y lo van haciendo. Hay múltiples formas, hay incluso software que te puede apoyar a desarrollar hay distintas marcas que lo ofertan, ¿no? A desarrollar este trabajo, ¿no? Bien, pero yo he querido poner hoy el foco en algo que aprendí en ESIC, y es que necesitamos pensar en 5I, ¿vale? Y cuando hablamos de pensar en 5I, voy a explicar qué es lo que necesitamos para dibujar el mapa del cliente. Lo primero que necesito es conocer quién soy, es decir, cuál es mi identidad, cuáles son mis valores, qué voy buscando. Identidad corporativa, ¿vale? Por resumir, bueno, sé que aquí en la sala hay algunas personas que han trabajado conmigo y saben de qué hablo cuando digo la identidad corporativa. Me estoy refiriendo a tener claro, no, clarísimo, la misión, visión y valores. Bien, después tenemos que impulsar el análisis, porque claro, si yo sé quién soy, pero bueno, mi cliente es que como cada uno es tan raro o tan rara, no, tengo que querer impulsar ese análisis, ¿vale? Por supuesto, tengo que involucrar al personal, si es que tengo dependientes en mi comercio, un equipo de personas que es posible, tengo que involucrarlas también, porque hacerlo yo sola o yo solo, eso no sirve de nada. Por otra parte, también será importante que defina esas emociones, ¿no? Que extraigo cuando estoy analizando de esas interacciones, ¿vale? Y cuando ya las tengo definidas, el siguiente paso o la última I sería interpretar y, por supuesto, decidir qué acciones vamos a poner en marcha para poder generar la mejor experiencia del cliente. Bien, traduciendo esto, pues a mí, por ejemplo, en la tienda física, en el comercio, me puede ayudar, ¿qué? Pues todo lo que tenéis ahí destacado. Por supuesto, escuchar el lenguaje, pero no solo el lenguaje verbal, ¿eh? Hoy voy a hablar un ratito del lenguaje verbal, del no verbal, adaptarme a la personalidad que tiene. Vamos a hablar de esos 4 tipos de personalidad. Por supuesto, hay que transmitir la profesionalidad y la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque son cuestiones que al cliente le preocupan, ¿no? Por supuesto, si tú no sabes o no dominas o no conoces a fondo mejor que nadie, como te recomendaré luego, tu producto, pues eso lo va a notar el cliente y eso va a hacer o puede hacer que te perciba como alguien poco profesional.
Ser generoso y demostrar verdadero interés del cliente, con el cliente. ¿Cómo mostramos interés por el cliente? Pues ofreciendo siempre esa perspectiva desde su punto de vista y no solo desde el nuestro, ¿vale? Por otra parte, mantener una actitud proactiva. ¿Esto qué significa? Bueno, significa elegir, tomar acción, significa moverme en mi círculo de influencia. Hemos hablado aquí en estos talleres del círculo de influencia y del círculo de preocupaciones. Hoy estoy refiriéndome y estoy recordando que tenemos que mantener una actitud activa, y eso solamente podemos hacerlo desde nuestro área o círculo de influencia, porque de esta manera vamos a ser capaces de crear un recuerdo y una experiencia memorable para el cliente. Importante también recoger y registrar la información, lógicamente. En la tienda física puedo registrar. ¿Cómo pido la información? ¿Qué le voy a hacer? ¿Una entrevista a cada cliente? ¿No? Me dicen a veces por ahí. No. Simplemente con que tú recojas la información por el medio que sea. Una mini encuesta de satisfacción, un dispositivo donde recoges la experiencia, lo que sea, ¿vale? Mantener un comportamiento honesto y ético al relacionarte con tu cliente. Esto es fundamental, ¿eh? Las personas tardamos aproximadamente 2 segundos en identificar si ese lenguaje verbal y no verbal pudiera ser poco honesto, ¿eh? Y ya sabemos que tenemos un objetivo, que es crear confianza, porque si no creamos confianza, va a ser imposible que pasemos a co-crear esa experiencia. Vale, en el entorno web, ¿qué puedo hacer? Así, resumiditamente. Bueno, además de ofrecer información detallada, regalar muestras, ¿verdad? Todas estas cosas las hago. Responder a todas las preguntas o inquietudes del cliente, contarles e incluso que puedan visualizar alguna experiencia de mi política de devolución, ¿no? Incluso recoger testimonios, mantener una página web que sea honesta, que no sean testimonios falsos en los que tú le has dicho a un amigo, a ver, escríbeme, ¿no? O a tu creador de página web, pues ponme ahí una recomendación en estándar. No, estándar no vale, ¿vale? Crear relaciones a través de los contenidos, recoger información, por supuesto, y tratarla, esto es lo más importante que tenemos que hacer para lo que nos ocupa esta mañana, que es identificar ese mapa del viaje del cliente y, por supuesto, transmitir su seguridad es lo que de verdad te importa. Porque si no lo percibe así, se va de la página web, ¿vale? Bien, ese dibujito que tenéis ahí, de ese viaje del cliente que hemos mapeado, fijaros que el cliente, bueno, pues está durmiendo, se despierta, ¿no? De pronto piensa, dice, tengo hambre, ¿no? Necesito un desayuno, coge el coche, se va a la cafetería. Cuando llega a la cafetería pregunta, ¿vale? Antes a lo mejor ha mirado aquí en redes sociales, también ha interactuado antes a través del teléfono porque quería saber cuál era el horario, por las razones que sean, ¿no? Es decir, incluso después puede poner una reseña diciendo que este es el mejor café del mundo, ¿no? Porque llegó, se encontró una persona físicamente allí amable, ¿no? Pero en principio, antes de tomar el café, nosotros no sabemos cuál de las 4 caritas que tenéis aquí abajo va a tener el cliente al final, ¿no? De venir a consumir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos momentos de la verdad, como ya sabemos, ¿no? Y todos estos que están aquí dibujados en los cuadritos son momentos de la verdad y partes de ese proceso que nosotros tenemos que optimizar. Para eso tenemos que elegir y pensar muy bien cuáles van a ser los mensajes que vayamos a emitir en los distintos canales, porque indudablemente esto va a ser clave para esa interacción que vamos a tener con nuestro cliente. Y otra cosa fundamental también es que nos focalicemos en esos sentimientos que yo decía antes, en esos puntos de dolor, porque si no conozco qué le duele al cliente, ¿cómo voy a mejorar su experiencia? Yo creo que esto es bastante claro, ¿no? Por otra parte, una vez que yo ya tengo dibujado esto, entraríamos para seguir avanzando en conocer un poquito más a nuestro cliente. Vale, ya sabemos cómo piensa, vive, percibe,
Y ahora a mí me importan cuáles son sus hábitos de compra, ¿vale? Bien, sus hábitos de compra, de para qué puedo yo necesitar eso, ¿no? Bueno, pues lo primero para lo que lo puedo necesitar es para diseñar la experiencia del cliente, pero fundamentalmente porque yo busco algo muy importante para cualquier negocio, que es la retención, ¿vale? Y hablar de retención no es ninguna novedad, pero hay que hablar claramente de lograr esa retención a través, o sin perder el foco, mejor dicho, de la calidad del servicio. Porque si yo exclusivamente me enfoco en generar ese hábito de compra, pero no me enfoco en ofrecer un servicio o un producto de calidad, va a ser bastante difícil que eso se sostenga en el tiempo. Mirad, cuando nosotros queremos generar un hábito en el cliente, esto es una pregunta para vosotros en el chat, ¿no? Normalmente podemos generar un hábito, ¿verdad? Desde creando esa carencia en el cerebro humano, ¿no? ¿A alguien se le ocurre cómo podría, o cómo, bueno, o simplemente podéis compartir, cómo creáis vosotros esa necesidad o esa carencia en el cerebro humano de vuestros clientes? A ver, os leo, a ver si alguien me comparte en el chat cómo lo hace en su comercio habitualmente. Cuando entra un cliente o cuando tú quieres vender algún producto, ¿cómo vas a conseguir empezar a crear ese hábito que sería iniciando ese sentimiento de carencia, ¿no? De que necesita algo, ¿no? De que le hace falta algo, ¿no? A tu cliente. ¿Eso cómo lo hacéis? A ver. ¿No me lo comparte nadie o es que nadie lo hace? Podéis escribir en el chat, ¿eh? A ver, dice Olga, mostrando los artículos de forma atractiva. Vale, Olga, no me estás entrando a fondo. ¿Cómo lo haces de forma atractiva? A ver, Toñi dice, pues yo le comento que también lo uso y me va muy bien, ¿vale? Estás inmediatamente creando una identificación del cliente, ¿vale? Miguel Ángel dice, si conocemos al cliente, le enseñamos algo de lo que ha llegado nuevo que sabemos le puede gustar. Efectivamente, Miguel Ángel, pero para eso, como tú bien dices, sí conocemos al cliente, ¿verdad? Este condicional es fundamental y ahí es donde yo quería poner el foco. Si no conozco al cliente, va a ser difícil que acierte, ¿vale? Es posible, pues, claro, posible es que me toque un premio en una tómbola, pero necesito conocer al cliente para poder ofrecerle algo que sí que le puede gustar. Vale. Nosotros cuando queremos, queremos crear el hábito, recordamos de otro taller, ¿verdad? Este esquema que yo os ponía, ¿no? Tengo un cliente que conoce la propuesta de valor de mi servicio o producto, que decide acudir o simplemente entrar en la web, ¿no? Al comercio, donde ahí se van a producir en ese comercio de personas y trabajamos también para personas, ¿verdad? Se van a producir unos procesos, una interacción, vamos a tener determinados comportamientos, que será lo que determine que cuando el cliente echa raya dice la experiencia ha sido positiva o no ha sido positiva y por supuesto no voy a volver, ¿vale? Bien, la retención del cliente se está refiriendo a ese índice con el que los clientes van a permanecer en el negocio en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Cuanto menor es ese índice de deserción, que es como se suele hablar así en términos más técnicos, más fieles son los clientes y más éxito tiene el negocio, porque va a retener a los clientes por más tiempo. Recordar que es mucho más barato retener a un cliente que crear uno nuevo. Esto ya lo hemos visto en otros talleres. Pero realmente, para crear un hábito de compra,
¿qué podemos tener en cuenta? Bueno, pues yo creo que, y por eso los he traído aquí a estos 3 globos, hay 3 elementos fundamentales. El primero es un disparador, ¿vale? Y a mí me gustaría que te preguntaras, no hace falta que lo compartas, pero sí que te preguntes si eres capaz de recordar algún momento en el que has dicho, esto es un buen disparador, ¿no? En tu negocio. Pues sí que es un buen disparador. ¿Qué es ese disparador? El disparador es el que le recuerda al cliente que debe hacer algo, que debe comprar algo, que debe, ¿verdad? Bien, vamos a ver otra cuestión también importante, que es la rutina. Necesitamos la rutina. Las personas somos de hábitos, ¿eh? Hablábamos en el anterior taller, y como somos de hábitos, vamos a tener un comportamiento que se va a repetir. Por eso nosotros tenemos que observar cómo es ese comportamiento. Y por supuesto, en ese comportamiento o en esa rutina, al final tenemos un tercer elemento que no podemos, por supuesto, olvidar, que es la recompensa. ¿Y por qué digo que no podemos olvidar la recompensa? Bueno, pues no podemos olvidarla porque es algo en ese comportamiento que es lo que está estimulando realmente a nivel neuronal y que va a provocar que asociemos ese comportamiento con algo positivo. Es muy importante que, como os digo aquí, definir claramente qué conducta es la que nosotros queremos implementar, ¿vale? Fijar, por supuesto, ese momento, ese disparador, y asegurarnos de fijar una recompensa. Y esto lo podemos hacer tanto en físico como lo podemos hacer también en redes sociales. Pero yo tengo ahí una pregunta que os voy a dejar que reflexionéis. ¿Realmente los hábitos son los mismos para todas las personas? Ahí lo dejo, ¿vale? Si hay alguien que quiera compartirlo en el chat, ¿verdad? Pues puede hacerlo. No sé si pensáis que los hábitos son los mismos para todas las personas. Ojo que he dicho los hábitos y no he dicho las necesidades. Bien. Por otro lado, también me gustaría comentaros que, y de esto ya hemos hablado, hay veces que cuando entra el cliente por la puerta, pues viene con este encogido, ¿vale? Encogido, 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 porque viene en modo víctima, está muy preocupado, no sabe bien a lo mejor a dónde va, ¿no? Y ahí no estamos hablando todavía de la personalidad, estamos hablando de cómo es su actitud, cómo es su comportamiento. Esto resulta mucho más fácil identificarlo, ¿verdad? Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, María. Yo también creo que no son los mismos hábitos los que tenemos las personas. Necesidades, hay necesidades, recordar la pirámide de Maslow, ¿verdad? Las básicas, las fisiológicas, vamos subiendo hasta llegar a las de autorrealización. Necesidades tenemos todas las personas, pero los hábitos no son los mismos. Bien, decía que esto sí lo podemos identificar, ¿no? Ya vamos a ver a un cliente que está perdido, que está en modo víctima, o alguien que está en modo responsable, que se mueve en su círculo de influencia, que elige lo que quiere, que elige nuestro producto, nuestro servicio. Bueno, pues vamos a ver si somos, yo estoy segura que soy capaz de reconocerlo. Sin embargo, hay una cuestión que tengo que recordaros esta mañana. Y es que cuando estamos hablando de un cliente o de cualquier persona, no le va a definir quién es, sino cómo se comporta, ¿vale? Igual que a nosotros nos define no quiénes somos, sino cómo nos comportamos, ¿no? Y estamos hablando ahí de esas competencias comerciales que tenemos y que queremos ponerla en acción dentro de nuestro comercio, ¿no? Vale, con esto lo que quiero es ayudarte a reconocerte en tu comercio. Para eso tenemos que poner el foco en dos cuestiones, en el estilo de comunicación y en la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros clientes. Bien, ¿para qué puede servir conocer el estilo comunicativo del cliente? Ojo, que no estoy preguntando ahora mismo para qué puede servir el mapa del viaje del cliente. No, estoy preguntando para qué puede servir conocer el estilo comunicativo de tu cliente, ¿vale?
Bueno, si queréis, lo compartís en el chat. Existen muchas razones, pero la primera de ellas es porque nos va a permitir conocer cuál puede ser su estilo de personalidad y esto, a su vez, conocer cómo compra cada persona según su estilo de personalidad. Bien, bueno, pues vamos a ver exactamente cómo podemos eh, identificar estas 4 personalidades que os he traído aquí en esta matriz. Existen muchas clasificaciones, vais a encontrar por ahí otras clasificaciones para clasificar los tipos de personalidad, pero bueno, yo os he traído esta porque me parece que es bastante sencillita y bastante acertada. Fijaros que las personas tenemos o podemos llegar a tener 4 estilos claves de personalidad. En primer lugar, tengo que deciros que es raro que una persona tenga un estilo de personalidad puro y siempre se comporte de la misma manera, ¿vale? Pero siempre va a estar a lo mejor transitando entre uno y el que está más cerca, ¿verdad? Bien, hay 4 personalidades que tenéis ahí. Hay 2 de ellas que son personas que están más orientadas a las relaciones personales. Estos 2 estilos de personalidad, PR y AP, ¿verdad? Están más orientados a las relaciones personales básicamente porque ponen a las personas en el centro, ¿no? Más que a otros 2 estilos, que serían los que están abajo, CO y AN, que están más orientados a los resultados. Bien, aquí tenemos ya una diferenciación según estén orientadas a las relaciones personales o a los resultados. Pero también tengo que deciros que su comportamiento, su apariencia, les puede agrupar en un estilo determinado. Mientras que los que están en la matriz, en la parte izquierda, tienen un estilo más dominante, ¿verdad? Son personas que les gusta imponer su criterio o les gusta expresar todo los requisitos del producto que están buscando. Sin embargo, las personas que están en la matriz, en la parte derecha, que son los AP y los AN, son personas que están buscando detalle, a lo mejor, o incluso, ¿por qué no? Pues están buscando datos, pero sobre todo tienen un estilo más relajado, ¿no? Un estilo de estar más cerca de las personas. Bien, ¿cómo compra cada persona y estilo de personalidad? Bueno, pues vamos a empezar ya a activar un poquito el chat, que quiero comprobar que no estáis dormidos ni dormidas, ¿vale? Y vamos a profundizar un poquito más en esto que nos puede ayudar a mejorar y a gestionar o co-crear la experiencia del cliente. Bien, ¿qué pasa con los PRs? Vale, estas personas son personas, por decirlo de alguna manera, promotoras, que son creativas, ahí tenéis los puntos fuertes que les caracterizan, son creativas, son entusiastas, son personas enérgicas, proactivas, inspiradoras, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez a algún cliente de este tipo, ¿verdad? Las que están a la derecha son las personas apoyadoras y estas personas, bueno, pues se caracterizan fundamentalmente por ser empáticas, saben muy bien escuchar, ¿no? Cuando estás con ellas tienes esa sensación amistosa, facilitadoras, ¿no? En cualquier interacción, te permiten cooperar y sobre todo son personas de apoyo, ¿vale? Bien. A la izquierda, abajo, tenemos también otra personalidad que es la CO, que son aquellas personas que podemos decir les gusta tener un estilo más directivo, más dominante, más controlador, ¿verdad? Y son casi siempre personas que tienen logros, son conseguidoras, son seguras, son responsables, son lo que te dicen su palabra, eficientes, ¿no? Y se diferencian bastante de otras personas que tenemos a su derecha, que son aquellas personas que, como siempre digo, el cliente eh, mm, radar, ¿no?
Ese cliente que entra en la tienda o en la web, ¿no? Analítico, perfeccionista, que le gusta tener todo muy bien organizado, que va a planificar, que no pierde detalle constante, ¿no? Son ese tipo de personas. Bien, es muy importante también que tengamos en cuenta que, como os he dicho antes, estas 4 personalidades no van a ser siempre exclusivamente únicas para cada persona, sino que las personas se pueden estar moviendo entre una personalidad y otra. Pero ahora, para aterrizar esto y hacer un ejercicio así un poquito en directo en el chat, me he traído aquí 4 comentarios reales de la vida misma, ¿no? Que han sucedido y me gustaría conocer a través del chat qué estilo de personalidad pensáis o intuís que pudiera haber detrás de esas preguntas o de esos comentarios, ¿no? A ver, vamos con el tipo A. El tipo A, pues es una persona que dice, ¿qué vestido me sienta mejor? Es que me cuesta decidir. Este tipo de cliente tendrá una personalidad más bien promotora o apoyadora, o esas personas de apoyo. Apoyador, ¿no? Yo creo que, a ver, María dice apoyador, artesanía a los caireles dice AP, apoyador, exacto. Olga también apoyador, efectivamente. Aquí lo vemos claro, ¿verdad? Yo creo que nadie tiene duda, pero bueno, podemos estar ahí. Vamos con el B. Si continúa, es que tengo que ser número 1 en la fiesta, ¿vale? Es decir, esta persona está incoando, ¿no? Al dependiente o a la dependienta, cuando a lo mejor le está mostrando el vestido, pero le está diciendo, bueno, venga, vamos al grano, ¿no? Y además es que tengo que ser número 1 en la fiesta. Yo creo que está claro la diferencia entre promotor y controlador, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, María. Para mí esto sería una persona más controladora, de acuerdo contigo, Toñi, efectivamente, dominante, por tanto, va a estar en esa personalidad controladora, ¿verdad? El C me puede decir también, si no tiene el refuerzo certificado, prefiero que no me lo muestres. ¿Este qué tipo de personalidad será? ¿Alguien que ha analizado todos los detalles y que pudiera exigirme el producto sí o sí, si tiene ese certificado, porque si no, no lo quiero? Pudiera ocurrir, ¿verdad? Efectivamente, estamos hablando de una personalidad analítica. Julia, María, Olga, correcto. Estoy de acuerdo con vosotras, ¿vale? Bien, y ahora tengo aquí otro que dice, me tengo que llevar el hilo de ese color también para terminarlo hoy. ¿Y este? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué tipo de cliente pudiera ser? ¿Apoyo o analítico? También podría ser analítico, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha dado cuenta que para poder terminar el vestido que esté cosiendo o el look que ha decidido llevar a la boda o lo que sea, ay, que no se me vaya a olvidar, necesito llevarme el vestido. ¿Qué sucede? Que aquí, sobre todo dependiendo del tono, vamos a estar oscilando entre apoyo y analítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el tono es un poco, ¿sabes? Me busco esto, pues seguramente voy a estar ahí, pero yo lo veo indudablemente más analítico, ¿vale? Bien, vámonos. Bueno, muy bien, nadie está dormido ni dormida aquí, ¿eh? Estamos participando bien. Vámonos con el siguiente. A ver. Bueno, dime cómo pregunta y te diré cómo compras, ¿no? Identificar el estilo comunicativo de tu cliente, esto es la clave para aproximarte a su estilo de personalidad. Estoy hablando de, repito, de esos 4 estilos de personalidad. Aquí tenemos una serie de preguntas y me gustaría que pensarais. A ver, el cliente A dice, ¿tienen el tinte azul y verde o amarillo?
¿Este qué tipo de cliente pensáis que pudiera ser? ¿Este cliente qué está buscando? Vuelvo a la tabla y aquí lo vais a ver mejor. Perdón. ¿Qué pensáis que podría ser? Creo que es apoyador. Necesita tu opinión. Bueno, María, y ahora voy a decirte una cosa. ¿Y qué sucede si realmente este cliente es analítico y está preguntándome por, ¿tiene usted el tinte, perdón, se me ha pasado, azul? Porque si no, él sabe que con el verde y el amarillo puede conseguir el azul. ¡Wow! ¿No? ¿Eh? Es decir, con esto lo que quiero es un poco un golpe de realidad, por decirlo de alguna manera, para que veamos que no siempre va a ser apoyo. Pudiéramos estar en un caso de un analítico, ¿vale? Bien, si aún no te ha llegado el pedido, vuelvo mañana. Este cliente sí puede ser apoyo, ¿no? No te quiero incomodar, lo tengo claro, ¿vale? O también puede ser controlador, que yo decido qué hago con mi tiempo, según el tono. Si todavía si todavía no ha llegado el pedido, entonces vuelvo mañana, ¿vale? Un poquito con ese punto de ya, bueno, no me va gustando que no esté aquí, que no haya llegado el pedido cuando tú me dijiste eso, ¿vale? Pero pudiera ser perfectamente apoyo, ¿vale? Bien, vamos con otra. Bueno, estas dos ya las hemos visto antes, ¿no? Si no tiene el refuerzo certificado, prefiero que no me lo muestres, me tengo que llevar el hilo. Con todo esto lo que quiero es que esto es una clave para aproximarte a su estilo de personalidad, pero no significa que solo con esto ya consigas la fidelidad y la mejor experiencia del cliente. Porque la comunicación sin duda es importante y en la primera interacción del cliente pueden suceder muchas cosas, tantas como lo que está en el globo morado. No me atiende bien, me voy. No me atiende bien, no vuelvo. Me atiende bien y bueno, como me está atendiendo bien, aunque esto no me ha gustado mucho, pero bueno, no le voy a dar importancia, ¿no? O me ha atendido tan bien como para volver en el futuro. ¿eh? Claro que en nuestro día a día nosotros buscamos la frase que está en amarillo, pero no siempre lo logramos. ¿De qué depende poder tener esa comunicación interpersonal en el cliente, en tu comercio, con éxito? Bueno, depende de muchos factores, ¿no? Se habla de la comunicación interpersonal como la madre, ¿no? Claro, eso es importantísimo, pero por supuesto la comunicación verbal, la no verbal, la escucha activa, cómo vamos a gestionar las quejas y las reclamaciones, ¿no? En las grandes empresas se hablan de procesos de ticketing, ¿no? Pero yo pongo ahí para un recordatorio para comentároslo. ¿Cómo hacéis el ticketing en retail, ¿no? Como en minorista? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que el cliente, el ticketing es al final que el cliente perciba que se está atendiendo su reclamación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, mientras ese cliente sabe o percibe que yo me estoy ocupando de resolver su asunto, ese cliente está a mi lado y está formando parte de mi negocio, por supuesto, a través de esa experiencia, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cada una de ellas muy rápidamente. Importantísimo, importantísimo reflexionar sobre esto. Cuando nosotros, para hacer diana en esa experiencia y superar la expectativa del cliente, tenemos que tener clarísimo lo que está en esos tres cuadros. ¿Quién comunica? ¿Quién? Pero ¿quién eres? ¿Vale? Segundo, ¿qué quieres? Perdón, ¿qué estás comunicando? ¿Vale? Y quién te está escuchando. Es decir, tú tienes que tener tu cliente, tú tienes que tener tu buyer persona, tú tienes que saber a quién te estás dirigiendo. Por tanto, hay que tener una estrategia de comunicación, tener clarísimo qué identidad corporativa tienes y cuáles son tus valores para poderlos comunicar y quiénes son tus clientes.
Claro que hay una cosa que te puede ayudar muchísimo. Me imagino que aquí todo el mundo lo tiene o la tiene, que es tu manual de ventas, ¿no? ¿Y qué es un manual de ventas? Porque, claro, ¿eso qué es? ¿Donde me dicen cómo tengo que empezar a vender? No, eso es lo que tú deberías haber creado para tu comercio, ¿no? Y ahí, ¿qué vas a incluir? Pues vas a incluir todo lo que tú sabes de tu comercio y de tu marca o de tu organización, de la plantilla, de todo. La estructura que tiene tu equipo, ¿eh? Aquí cuánto estamos, estoy yo y hay 2 dependientes, uno por la mañana, otro por la tarde, lo que sea. Información sobre el sector. Si tú lo que vendes es artesanía, tendrás que tener información de cómo están vendiendo otros artesanos o artesanas. Es importante también que sepas describir mejor que nadie tu producto o servicio, ¿eh? Y que además puedas explicar tu propuesta de valor por cualquiera de los medios en los que interaccionas con el cliente, ya sea en directo en tu tienda o bien a través de los distintos puntos en los que entra en contacto el cliente, ¿eh? Redes, web, etcétera. Política comercial, tienes que tener definida cuál es tu política comercial. Esto no vale de que hoy devuelvo, mañana no devuelvo, y si trae etiqueta, sí, si no trae etiqueta. ¿Eh? El cliente dice, aquí no hay seriedad, no hay coherencia, no hay claridad. Me piro, me voy, ¿vale? Patrón de venta según canales. Claro que sí, tú no puedes vender igual en tienda que en web o en redes, ¿vale? Tienes que hacerlo de distinta manera, porque el cliente omnicanal eso es lo que tiene. Está muy bien poder llegar a él desde distintos puntos, pero tengo que tener claro cuál es el patrón de venta que voy a utilizar. Y por supuesto, qué medios son los que tengo disponibles. Si soy capaz de tener todo eso, será mucho más fácil superar esas expectativas del cliente. Bueno, una pinceladita y una reflexión. A ver, compartirme en el chat cómo recibís a vuestro cliente en vuestro comercio, ¿vale? Cuando llega el cliente, ¿cómo le recibís? ¿Vale? Que es algo que destaquéis que es lo primero que hacéis, ¿no? Bueno, yo mientras me vais contestando, os voy a contar cosas que habría que hacer siguiendo parámetros de certificación de calidad. Lo primero que hay que hacer es tratarle con cortesía, saludarle, utilizar las palabras por favor, gracias, le ruego tal, disculpe, ¿verdad? Otra cosa que tengo que hacer es evitar la muletilla. Por supuesto, evitar repeticiones, expresiones negativas, utilizar un lenguaje erróneo, perder la cortesía. Y lo más importante, lo que ha dicho aquí Toñi en el chat, con una sonrisa y un saludo de buenos días, ¿vale? En el caso de que sea por la mañana, ¿no, Toñi? Vale, bien. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no saludamos al cliente, ese es el primer punto de interacción, ¿no? De conexión. Decía la madre Teresa de Calcuta que la paz empieza con una sonrisa. No sé si conocéis esa frase, ¿no? Está claro que si empezamos nuestro trabajo con esta cara así de, uff, vaya tela, hoy que tengo que contarle a esta gente ahora, ¿no? Así es imposible que podamos dar un buen servicio ni generar una buena experiencia del cliente. Efectivamente, Ana, saludar amablemente, preguntar qué necesita, en qué le puedo ayudar. Esa sería la comunicación verbal, siempre con nuestro lenguaje claro, correcto, positivo y directo. Bien, pero además del lenguaje verbal, tenemos el lenguaje no verbal. Y yo os decía que esta mañana os iba a hablar de kinesia, íbamos a hablar de paralenguaje y vamos a hablar de proxemia. Bueno, pues es lo que voy a hacer. Cuando hablamos de kinesia, estoy hablando de cómo cuidamos el lenguaje del cuerpo. ¿Mantenemos una posición abierta o cerrada? ¿Nos situamos al lado del cliente o enfrente? ¿Estamos moviéndonos? ¿Nos estamos moviendo continuamente creando cierta sensación en el cliente de dependiente o dependienta nerviosa, incoherente? ¿O está estableciendo distancia porque no se atreve a atenderme? ¿No? Todo eso puede pensar el cliente. Fijaros lo importante que es ese momento de tomar conciencia y entender que el lenguaje del cuerpo está comunicando ya y más de lo que estamos haciendo verbalmente. Acordaros que decía Albert Mehrabian que el lenguaje verbal nos ayuda a comunicar solo el 7%.
Es decir, que el lenguaje del cuerpo nos va a ayudar mucho más a comunicar o comunicamos más a través de él. Me voy a parar un momento en los gestos. Esto es muy importante. Cuando estamos relacionándonos con el cliente, y si no pensarlo, ¿vale? Cada uno o cada una lo puede pensar, está haciendo determinados gestos, ¿no? Bien, si yo le digo al cliente así, cuando ya se marcha con su bolsa que ha comprado, este gesto está diciendo que adiós, ¿no? O que hasta pronto, ¿vale? Son gestos intencionados, conocidos por todas las personas, ¿verdad? Pero también hay otros gestos que pueden ser intencionados, pero que no son conocidos. Claro, lo que se recomienda es que tengamos cuidado con estos gestos, porque si yo le digo, le hago así, y esto significa que vuelva en 2 días, pero él no lo sabe, se me va a quedar con una cara de póker diciendo, no sé lo que me quiere decir esta dependienta, ¿vale? Luego tenemos gestos que también pueden ser intencionados y no conocidos, pero que son para enfatizar. A lo mejor el cliente pues no lo sabe, pero si yo estoy hablando digo, bueno, es que cuando me dijo eso era para achucharle. Fijaros que a lo mejor esa persona pues no sabe que yo achucho así, a lo mejor hay gente que achucha así, ¿no? Bueno, pero lo estoy utilizando para enfatizar en esa interacción, en esa comunicación. Hay otros gestos que son reguladores de la interacción. ¿Y eso qué gestos son? Pues cuando estoy, sí, 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 imaginaros, ¿no? Estoy asintiendo rápido, sí, muchas veces, muy frecuentemente, asintiendo, sí, 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 sí. Significa que tengo prisa, ¿no? O puedo dar esa opinión. O cuando lo estoy haciendo más lentamente, transmito lo contrario. Es decir, esto lo puedo hacer yo como vendedor o mi cliente como comprador. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, los adaptadores, que son esos estados. A ver, a veces hacemos gestos porque tengo un estado emocional que no me acompaña. A ver, yo no tengo ninguna gana de salir a comprarle a mi hija el vestido de comunión cuando antes de ayer se marchó mi madre para siempre, ¿vale? Sin embargo, estoy aquí comprando el vestido porque la niña le hace ilusión y entonces hay gestos que haré donde se identifica que estoy adaptándome a lo que tengo por delante. Bien, la expresión facial es muy importante que la miremos. Por eso yo cuando hago formaciones de ventas y de atención al cliente, siempre digo lo mismo y en la motivación de equipos también. Por favor, mirad la cara, porque si no nos miramos a la cara es imposible que podamos decir luego, ay, es que no me di cuenta, pero tú has buscado la información que te muestra esa expresión facial. No, no. Pues lo primero que tengo que hacer es mirarlo, porque yo ya en la cara puedo identificar cosas. Ahí tenéis las 6 expresiones de emociones básicas: tristeza, sorpresa, miedo, alegría, furia, disgusto. Fijaros cómo cambian las cejas, la apertura de los ojos, la boca, los dientes, cuando enseño los dientes, cuando estoy furiosa, ¿no? O cuando estoy alegre y puedo estar enseñándolo, pero de otra manera, ¿no? Porque estoy riéndome. Es decir, esto que tiene que ver con la kinesia, ¿no? Porque forma parte de ello, aunque se le dé un tratamiento especial, hay que mirar la expresión facial. Y mención especial requiere la mirada, porque yo siempre digo que tu cliente está esperando que tú lo mires. Y cuando hago así no es que tienes que sacar los ojos de órbita, pero en la mirada hay muchas cosas importantes. Si las pupilas están dilatadas, es que le interesa el producto o servicio, o si no, están dilatadas. El parpadeo, si es un parpadeo frecuente o no, puede estar nervioso o no. El contacto ocular, si yo miro a una persona, normalmente vamos a tener afinidad. Si no la miro, hay una distancia, ¿no? Hay lejanía. O incluso puede haber también ese desagrado, ¿no? Cuando yo estoy manteniendo la mirada durante un tiempo importante, pues va a depender, según el parpadeo, ¿vale? Aquí vamos a ver si esa persona tiene influencia sobre otra o si por contra es una amenaza, o si se está sintiendo atraída, ¿vale? Cuando hay una amenaza, yo estoy mirando a esa persona y le estoy manteniendo la mirada porque realmente cuando miro mucho, y ahí lo tenéis en la forma, es una manera de vigilar, ¿vale? La sonrisa sirve para relajar,
refleja alegría o felicidad y es la primera expresión que podemos utilizar para favorecer ese contacto directo en comercio. Por otra parte, no nos olvidemos que esa expresión facial me va a servir a mí también para reforzar al interlocutor, pero también para regular la interacción. Es decir, que yo puedo utilizar esta manera de gestualizar cuando yo estoy hablando para que el cliente me perciba a mí también de esa manera. Cuando hablamos de paralenguaje, estamos hablando de otras variables que no son lingüísticas. Me estoy refiriendo al tono, al ritmo, al volumen, ¿verdad? Que yo voy hablando, subo, bajo, ¿no? Porque si no esto sería monótono y las 35 personas que estamos aquí estaríamos ya dormidas, ¿no? Bien, el ritmo tengo que observarlo y ahí puedo observar varias cosas. Cuando hay un ritmo rápido en la comunicación, hay interés, ¿no? O pudiera demostrarme un interés. Sin embargo, cuando el ritmo es lento, puede haber un desinterés. Respecto al volumen, el volumen lo vamos a percibir como alto o bajo, ¿no? Es verdad que cuando alguien habla como en voz muy alta, entendemos que se siente superior, ¿verdad? Y también cuando alguien habla así con este volumen, le vamos a percibir como tímido, ¿no? Bueno, observemos esto y por supuesto también en los tonos. Un tono agudo puede ser un tono de una emoción y por eso está subido agudo. Cuando hablamos de la proxemia tiene que ver con la distancia que mantenemos, ¿verdad? No os voy a decir yo ahora cuál es la distancia ideal para atender a un cliente, dependiendo de cómo sea el espacio, ¿verdad? Ya sabemos que hay que mantener una distancia porque hay que respetar ese espacio personal, el que necesita el cliente a su alrededor. Y luego, respecto al contacto físico, siempre digo que tengamos cuidado, porque a veces colocamos etiquetas, y con las etiquetas estamos situando al cliente en un estatus que parece que no podemos tocarle. Y a veces hay clientes que son táctiles, táctiles y significa que ellos van a querer tocarte o coger algo o hacerte así o ay, qué gracia lo que has dicho, ¿no? ¿Cuántas veces nosotras en nuestra comunicación? Bueno, ahí sobre todo piensa si por el estatus conviene, evita el contacto físico, pero si el cliente toma esa libertad o esa iniciativa, mejor dicho, pues tú, por supuesto con respeto, intenta no hacer un desprecio, ¿no? Porque el contacto físico añade valor. Además, ayuda a esa conducta o a cómo nos desenvolvemos en esa conducta territorial que tenemos los humanos. Aquí tenéis una lista de algunos gestos que son universales, ¿vale? Y yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y si no lo sabe, bueno, pues aquí va bien recordarlo. Cuando yo inclino la cabeza es que tengo interés en algo, ¿no? Cuando camino erguido, confianza en sí mismo. Jugar con el pelo, a ese cliente es que le falta confianza, ¿no? Y no sabe realmente si lo va a comprar, no lo va a comprar, ¿no? Morderse las uñas, inseguridad o nerviosismo. Unir los tobillos, puede ser aprensión. Mirar hacia abajo, no creer lo que se está escuchando, ¿no? Yo te digo, porque este producto ha venido nuevo y bueno, es que ya han salido desde ayer a hoy 14 unidades y trajimos 15, es la última que nos queda y yo hago así, ¿vale? No me creo, lo que tú me estás diciendo no me lo creo, ¿vale? Tocarse la oreja, inseguridad, acariciarse la mandíbula, está tomando una decisión, ¿no? Manos en la espalda, puede ser enfado, ira, frustración, ¿no? El cliente enfadado que se pone así, pues a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Y esto hay una coherencia total porque está con las manos ahí y con lo que está diciendo. Palma de la mano hacia arriba, inclinar la cabeza denota interés. Como decía, mover los dedos, impaciencia. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cruzar las manos o mover el pie, aburrimiento. Esos son gestos universales. Lo más importante es que sepas conocer a tu cliente y que sepas utilizar todos estos elementos a tu alcance. Porque fijaros ahí en ese globo azul tenéis unos criterios que son los requisitos del servicio que se contienen en una norma, la CTN 175, son de normas que facilitan
la certificación del servicio en el comercio minorista y fijaros cuáles son los requisitos del servicio. La cortesía, la fiabilidad y la credibilidad se va a medir también la capacidad de respuesta que tengamos en el comercio, se va a medir también la comprensión que tengamos del cliente, la comunicación y la seguridad del cliente en el proceso de compra, tanto in situ como en el espacio virtual. Es decir, que es muy importante que pensemos en la calidad, y os lo recuerdo ahí, ya en el 1750 a.C., en el Código de Hammurabi, allí en Mesopotamia, ya se estaba recogiendo aquello de la responsabilidad por fallos en obra para los arquitectos, porque se le condenaba a muerte si habían construido alguna casa defectuosa o cuando causaba daños a sus ocupantes. Es decir, que no me puedo olvidar de la calidad del servicio. Yo tengo que certificar mi calidad o no, pero sí pensar en todos estos criterios que son los que me van a permitir superar las expectativas del cliente. Porque ¿cómo supero la expectativa del cliente? Siempre lo digo de la misma manera. Yo no puedo estar en piloto automático. Tengo que estar consciente para poder darle más de lo que espera. Y esto lo voy a hacer, por supuesto, evitando la improvisación y siempre con la mejor experiencia de compra, que se va a dar cuando el cliente es el protagonista. ¿Yo puedo ofrecer mi mejor versión escuchando al cliente activamente? Sí, claro. ¿Y cómo se hace? Pues de esa manera que tenéis ahí en pantalla. Tengo que conocer los valores y las tendencias del consumo. Seleccionar la información interesante para un posible cliente. Conocer bien la competencia para poder diferenciarme. Conocer las personalidades que hemos visto o saberlas identificar. Entrenar mi escucha activa, entrenarme en observar. Por supuesto, generar tu mapa de viaje del cliente. Ay, es que yo no tengo una herramienta de desarrollo, yo solamente tengo un bolígrafo y tengo una libreta. Vale, pues dibuja ese mapa de cliente y ve marcando ahí los puntos de contacto. Prepara y elige una actitud proactiva o lo que es lo mismo. Prepara tu actitud. Elige tu actitud. Porque si no, el último requisito que sería diseña tu estrategia comercial no va a ser eficaz. Yo necesito para satisfacer las necesidades del cliente omnicanal que me sienta al lado. Y esto solamente lo voy a lograr con más interacciones que me van a proporcionar seguramente más fidelización y más valor dependiendo de cómo me esté comunicando. El cliente es el protagonista y por tanto su experiencia, os lo pongo ahí en rojo, es lo que de verdad importa. Por eso tenemos que medirla y por eso tenemos que estudiar la información que nos van dando sus pasos, porque es la mejor manera para conocer si quiere que estemos cerca o si quiere que estemos lejos. Cuando digo esto, siempre me acuerdo de un vídeo que tengo por ahí de Coca-Cola que habla de cómo es un anuncio, un spot publicitario. Bueno, vamos a compartir, mira, vamos a ponerlo y así salimos de dudas. En Argentina, ¿no? Un vídeo que hizo Coca-Cola hablando precisamente de la proxemia, ¿no? De cómo nos aproximamos o no en general allí en ese país para ver un poco cómo son los argentinos, ¿no? Y cómo vender la Coca-Cola allí, ¿no? Está claro que se buscaba una escena de... En una época en donde parece que cada uno está por su lado, un estudio científico a nivel mundial demuestra que los argentinos somos los que a menos distancia aceptamos estar del otro. Y aunque al mundo le parezca raro, incómodo o que invadimos el espacio personal, eso habla de cómo somos. Porque acá siempre hay lugar para uno más. Tratamos a los extraños como en otro país tratan a sus amigos. Somos toquetones, franeleros. Saludamos con besos, abrazos y rituales inexplicables. Acá se pierden las distancias entre padres e hijos. Entre amigos, compañeros de trabajo o desconocidos. Mar del Plata, la actividad está en pleno auge. Y sí, hay veces que los argentinos invadimos el espacio personal del otro y nos acercamos tanto, que hasta parecemos uno. No perdamos la costumbre.
Porque aunque a veces nos olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. Bueno, era simplemente una demostración de que esto de la proxemia también nos puede servir para aproximarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vamos a poder utilizarlo? Tenemos que utilizar lo que nos lleve a estar cerca del cliente, porque nuestro principal objetivo es cubrir y superar sus expectativas, ¿vale? Importantísimo, por supuesto, las 10 claves para poder gestionar con éxito la experiencia del cliente es, sobre todo, conocimiento, anticipación, conocer las expectativas del cliente, autorrecorrer, me atrevería a decir esta mañana, ese viaje del cliente para poderlo conocer mejor, formar no solamente formarte tú, sino también formar a algunas personas que trabajen contigo en la importancia de mantener esa comunicación que venimos hablando, empática, esa comunicación que venimos hablando, asertiva. Conocer, por supuesto, mejor que nadie, pongo aquí, a fondo tu producto o tu servicio. Gestionar el tiempo y reducir los tiempos de espera. Ya sabemos que al cliente a veces no le gusta esperar. A menos que sea un cliente amistoso, que venga a charlar un rato, normalmente no le gusta esperar. Escuchar activamente a tus clientes. Activamente es con mayúscula porque lo vamos a hacer a través de esa herramienta del mapa del viaje del cliente y de todo lo que tengamos a nuestra disposición. Aprovechar las redes sociales, por supuesto, como aliadas y facilitar todos los espacios que se nos ocurran y canales para este cliente omnicanal que ha llegado para quedarse y que tenga su propio espacio para expresarse, comunicarse y poder permitirnos personalizar y medir esa experiencia. Porque si no, va a ser muy difícil que podamos fidelizarlo. Y tenemos, por último, que integrar esa idea de calidad de servicio y no seguir dando el servicio de cualquier manera en nuestro comercio, porque hay algo muy importante que os tengo que recordar, y es que la fidelización está en juego. Cuando estamos con un cliente, tenemos que saber si estamos co-creando o estamos fidelizando, ¿no? Aquí hay una cosa que sí que me gustaría compartiros un segundito, que es un mini vídeo que encontré aquí en internet y lo voy a compartir porque tiene que ver con cómo serán los clientes. Bueno, es una pregunta que hacen en un foro determinado, ¿vale? Para que veamos aquí cómo podríamos superar las expectativas del cliente, ¿no? A ver si soy capaz de encontrarlo, claro. Tengo aquí. Bueno, es una pregunta que le hacen a Jorge Mas y además aprovecho para recomendaros, ¿por qué no?, ese libro, ¿no? Para superar las expectativas de un cliente siempre es importante, uno, conocer el cliente y dos, entender que siempre hemos de trasladar el efecto sorpresa, dar más de lo que esperan. Entonces, pongo un ejemplo, vas a una tienda de alimentación. En una tienda de alimentación hay un buen atrecho, ya cambia radicalmente, el espacio es diferente, es atractivo. Dos, te dan a probar, te preguntan, el equipo humano te pregunta. Y tres, el producto llama mucho en efecto visual. Con lo cual, vas a un punto de venta de alimentación y ves estas diferencias, ya te están dando más de lo que tú estás esperando. Con lo cual, ya hacen temas diferentes que otras tiendas de alimentación. Entonces, siempre hemos de entender de que para que en una tienda llamemos la atención al cliente, hemos de dar más de lo que esperan, siempre. ¿Vale? Lo guardé porque pensaba que podía ser interesante para vosotros y por eso es por lo que os lo he mostrado. Y ya simplemente quisiera terminar
estos 3 talleres, recordando, por supuesto, lo que está en el globo naranja, ¿no? Que es como la esencia. Mirad, la ventaja que tiene el pequeño comercio está en el valor de la atención directa al cliente. Esto lo hemos visto aquí, lo hemos visto a lo largo de las 3 sesiones, con esa atención al cliente, ¿no? Que decíamos con conciencia, ¿verdad? Y, por supuesto, con coherencia para poder averiguar lo que siente. La mejor estrategia es siempre creada desde la escucha activa, con el soporte de la tecnología, pero ojo, que la tecnología puede ser un CRM, puede ser una hoja Excel o puede ser tan sencilla como yo os mostraba antes, una libreta y un bolígrafo. Lo importante es que tú recuerdes que van a volver por cómo le hiciste sentir. Y por supuesto, os recuerdo ahí en la frase que me encanta siempre de Steve Jobs, dice: mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan, mucho antes que ellos se den cuenta de lo que necesitan, ¿no? Esto es fundamental, porque fijaros en la imagen de la derecha, ahí qué está sucediendo. Me gustaría que os preguntaseis ya finalmente: ¿co-creas? ¿Fidelizas? ¿Qué estamos haciendo en la tienda cuando estamos atendiendo a una persona? En nuestro negocio, en nuestro comercio, o respondiendo un mail donde nos han pedido información. Realmente estamos co-creando, y yo creo que esto ya lo sabes, y estamos fidelizando, ¿vale? Mi último consejo sería que empieces hoy. Y ya para terminar, sí que me gustaría, bueno, daros las gracias de una manera especial, ¿no? En uno de los talleres compartí un vídeo que había algunas personas que me habían dicho que le hubiese gustado volver de nuevo a verlo, y esa es la razón por la que yo hoy voy a terminar con este vídeo, porque quiero que veáis y que recordéis cómo las empresas se la ingeniaban para dar las gracias a los clientes, por supuesto sorprendiéndole y haciendo latir su corazón más rápido, ¿vale? Así que voy a poneros ahora mismo ese vídeo y ya, si queréis, pasamos a las preguntas. Un segundito, que voy a ponerlo aquí. Hello there. Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome. Hi, Christine. Bonjour, Karine. Bonjour. Hi, Michael. Hi. I'm ATM. You know what ATM stands for? Automated teller machine? That is correct, normally, but today you're wrong. I'm an automated thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TD Canada Trust. Thank you. Ooh, selfie. Get my good side. There's a slot that's opening Oh up. my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. Yeah, you've been helping your daughter out, is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. There's something that's about to come out there. Those are 2 piggy banks. Those are for your kids. Well, we've got a little something for you because you're a famous customer. We know you love the Jays so much. Look on the other side of me. There's another slot. Okay, it's going to open up. On the left side there, yeah. It's going to open up. That's awesome! She's my only daughter. She has cancer and she had an operation on Tuesday. We wanted to thank you in a very specialized way. There's actually a card coming out for you right there. And if you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 to start an RESP for each of your kids. No way! Yes. Yeah, right. That outfit. Well, the thanking's not done, Christy. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney, No. yes, you're taking your kids to a magical place in California, Christine. I've never been able to take my kids anywhere. Oh. It's
wonderful that you've been with us for so long. We got somebody who might want to talk to you for a second about that. Oh my God. During this time, we have come to know how giving, loving, and supportive you are, especially to your daughter in Trinidad. She's a lucky woman to be able to call you mom. So I just threw you a ball, but Sunday you'll be throwing me a ball. Oh my God. You'll be throwing out the first pitch. That is awesome. That is awesome. I got goosebumps right now. Actually, Dorothy, could you lean in for a second? Because I have a secret to tell you. Just lean in very close. We want you to thank her yourself. So we've got something coming out of the slot right now. Something right there for you. And those are tickets. Those are tickets to Trinidad. Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Thank you very much. Yeah. Oh, and thank you, Dorothy. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo, tanto como yo. Y simplemente por mi parte, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, a ver, vamos al chat. Bueno, efectivamente es bonito, es emocionante. Yo cada vez que lo pongo me cuesta luego expresar las palabras, pero bueno, creo que merecía la pena y también es mi forma de mostrar gratitud a todas las personas que nos habéis acompañado. Yo espero que os llevéis alguna clave, alguna cosita nueva, algo que os pueda ayudar a mejorar en algo a vuestro negocio. Gracias, Olga, por tus palabras. Y por supuesto, bueno, emplazaros simplemente a otros momentos. Siempre me despido de la misma manera, ¿no? Hasta que la vida nos reencuentre, ¿no? Hasta que el universo nos reencuentre, ¿no? Y bueno, pues ahora, sin más, yo ya le voy a dar paso a Mariló para que pueda clausurar. Y lo dicho, muchísimas gracias, por supuesto, por vuestra participación activa a través del chat, porque esto ha hecho una sesión mucho más rica. Y simplemente desearos un buen día y nos vemos, pues eso, cuando el universo quiera. Chao. Nuestro agradecimiento a ti, Reyes, por este vídeo, por este taller y por los 3 que nos ha dado en este ciclo. Así que muchísimas gracias y esperamos contar contigo pues la próxima edición, si tenemos la oportunidad de poder celebrarla. Claro que sí, yo vuelvo cuando queráis. Muchísimas gracias, Reyes. Gracias. A vosotros también, agradeceros vuestra asistencia y recordaros que el próximo día 13 tenemos un nuevo taller, Adáptate al cambio digital, cambia la forma de vender en tu comercio, y después vamos a iniciar un ciclo, pues un ciclo. Dentro del ciclo va a haber pues como una serie correlativa de talleres que también van a ser muy interesantes, que es clientes digitales, qué y cómo compran, opiniones online, gana reputación y ventas, y algoritmos, destaca y crece en redes sociales. En fin, todos estos talleres los tenéis colgados en nuestro portal la dirección es comercio.camarasandalucía.com. Buscáis talleres online 2022 y ahí los tenéis todos para poder inscribiros. Muy bien, gracias, Javi. Mi compañero lo está poniendo en el chat para que podáis acceder a él. Y bueno, nada más. Agradeceros, como siempre, vuestra asistencia, vuestra participación y seguimos con el ciclo. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día.